Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan y bueno, primeramente decir que es verdad lo que estamos escuchando, ¿no? Esto que decía José de que no hay justo ni a uno es mi realidad y o sea, yo estaba muy alejado de hacer buenas obras ni nada así. O sea, mi vida realmente la arruiné por completo por mi conducta, ¿no? Por mi propio pecado, lo que había en mi corazón y cómo di rienda suelta por completo a todo mi pecado, ¿no? Y bueno, yo decir que por la pura gracia de Dios en la familia en donde crecí, era una familia que realmente tenía todo lo necesario para que mi vida pudiera ser buena. O sea, no sé cómo decir, no había falta de economía, no había falta de amor, ¿no? En casa de mis padres, ¿no? Pero es verdad que en mi corazón, como hemos escuchado desde pequeño, había pecado, ¿no? Y yo recuerdo que desde muy chiquitillo, desde muy pequeño ya, enseguida salió una de las cosas que quisieron y que arruinaron mi vida desde la adolescencia, ¿no? Que fue mi ego, ¿no? El mirar las cosas para mí mismo, el que yo elegir las cosas como yo creía que había que hacerlas para yo estar bien, para yo estar satisfecho, para aquello que me gustara, pues quería obtenerlo, ¿no? Y esto desde pequeño pues me llevaba a tener pues mucha querer hacer lo que yo quería, y entonces pues obviamente mis padres me frenaban, decían no, esto no es así, ¿no? Pero recuerdo que desde pequeño eso se juntó con la rebeldía que había en mi corazón, ¿no? Que conforme iba creciendo pues iba aumentando. Obviamente desde cuando tenía, no sé, 7 años o 8 años, pues no era la misma rebeldía a la que llegué con 12, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento, ¿no? Queriendo hacer lo que yo quería, pues había discusiones con mis papás, pues recibía los castigos correspondientes, ¿no? Y quizás eso pasaba y ya está. Pero en mí no recuerdo realmente, quizás habría porque mis padres me obligarían en ese momento, pero no había un perdón de corazón, no era como un resentimiento hacia mis padres que iba creciendo de mis padres me dicen una cosa y yo tengo que obligado a hacerlo, pero yo no quiero hacerlo, ¿no? Y bueno, esto cuando fui preadolescente con 12 años, pues empecé ya a todo este pecado que había, pues no sé, a transmitirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando era muy pequeñito, pues las cosas pasaban así desapercibidas y ya está. Pero en ese querer hacer lo que yo quería, en ese, pues yo qué sé, con 12 años empezaban mis amigos pues a salir de fiesta y cosas así, ¿no? Y en ese momento mis padres, bueno, iban a la iglesia y todo, ¿no? Pero dejamos de ir también un tiempo y yo nunca me había convertido, o sea, no sé, pues yo creía que Dios estaba ahí, pero no sé, pues sin más, no una religión, no algo. Pero recuerdo que eso, con 12 años ya iba buscando pues aquello que me satisfaciese, ¿no? O aquello que yo creía que podía llenarme, ¿no? Salía mis amigos de fiesta, pues yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y claro, obviamente había enfrentamiento en mi casa porque mis padres me decían que eso estaba mal y era cierto, ¿no? Pero yo no lo veía y obviamente pues empecé con muchísimas discusiones, enfrentamientos, insultos. Estoy hablando con 12 años. 13, insultos a mis padres, enfrentarme físicamente con mi padre por la fuerza, ¿no? Porque me decían, pues no puedes salir de casa y hacía todo lo posible por salir o yo qué sé, cosas así, ¿no? Y había mucha rebeldía en mi corazón, mucha, ¿no? Yo había momentos en donde lloraba muchísimo, ¿no? Por la situación que había en mi casa, pero y decía, no, pues yo no quiero ser así, no, pues yo no quiero vivir así, llorando y no pudiendo hacer eso, decía, no, y no pudiendo hacer lo que yo quiero y por qué me tienen que obligar y yo quería tratar bien a mis padres, pero también quería hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? Y así me iba, ¿no? De mal en peor, ¿no? Y empecé también pues a tocar distintas cosas como pueden ser, empecé con el alcohol, empecé con el tabaco, empecé con los amigos también con los que estaba pues a ver revistas, yo qué sé, a tener pareja, a cosas así, ¿no?
que obviamente fueron manchando mi corazón más y más, que no contaba absolutamente nada de las cosas que estaba haciendo o viendo, y pues creía que todo estaba bien porque era parte de lo que hacían mis amigos y por tanto pues era lo normal para la época que estaba viviendo. Además, en ese tiempo recuerdo, o bueno, más adelante recuerdo que había personas que me decían, bueno, no pasa nada, ¿no? Aunque estés sufriendo, aunque te estés pasando estas cosas, no te preocupes, que ya pasará, que ya estarás mejor más adelante, ¿no? Ese era mi consuelo, entre comillas, ¿no? Que ya pasaría esas discusiones con mis padres, esos enfrentamientos cuando me independizase, cuando pudiera marcharme de casa, cuando pudiera conseguir dinero para hacer lo que yo quería, ¿no? Pero realmente era todo un engaño, ¿no? Porque mi vida iba de mal en peor y no era porque mis padres me obligasen a hacer algo, sino porque había pues ese pecado en mi corazón y ese orgullo y ese egocentrismo y esa rebeldía que me llevaba en un momento a hacer locuras, o sea, en un momento capaz de darle un bofetón a mi padre o a mi madre, cosas peores, ¿no? Y yo recuerdo que tal era mi desesperación en ese momento, con 14 años o algo así, que incluso me planteé el acabar con mi propia vida, el suicidarme, porque yo creía que no tenía propósito en mi vida, que no, ¿para qué vivir si día a día iba a ser sufrimiento tras sufrimiento porque no conseguía hacer lo que me daba la gana, ¿no? Algo así. Y era real, o sea, quiero decir que por los pelos, gracias a Dios, pues no me atreví a hacer nada raro, ¿no? Pero casi lo intenté, ¿no? Y no sé, era una locura tras locura, ¿no? Podrían dar testimonio mis padres de esto, ¿no? Pero era un sin vivir, yo no quería estar en casa para nada, ¿no? Porque por mi propia rebeldía, porque lo que he dicho, ¿no? Porque mis padres me limitaban a hacer cosas y yo quería ser independiente, yo quería hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? Que ahora pensando un poco, bueno, cuando pienso en estas cosas, ¿no? De mi pasado, pues digo, ¿cómo hubiese sido mi vida si realmente hubiera llegado, que no llegué, gracias a Dios, a ese punto de tener independencia y de querer hacer lo que yo quisiera y gastar el dinero de cualquier manera y de formar una pareja y quizás un hogar? Hubiese sido terrible. O sea, no era verdad eso que me decían de, bueno, ya pasará, es un tiempo y ya volverás otra vez a hacer las cosas bien. No. O sea, eso empezó, iba creciendo y cada vez iba peor, ¿no? Y bueno, hubiese sido el día en donde si hubiera tenido una pareja, pues la hubiera insultado, la hubiera maltratado, le hubiera hecho de todo, ¿no? Por las discusiones y todo, ¿no? Pero hubo un momento, quiero ir hacia el final, hubo un momento en donde pues por la pura gracia de Dios se me abrieron los ojos, ¿no? En un lugar en donde estaban hablando de lo que Dios podía hacer en una vida arruinada, lo que Dios podía hacer para rescatar a una persona, ¿no? Que vivía, y además en ese lugar contaban algún testimonio similar a lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, una persona hablaba de cómo Dios la había rescatado en una situación parecida a la que vivía yo de drogas y cosas así, y de rebeldía con los padres y cosas. Y hablaba esta persona de que Dios la había rescatado, ¿no? Y mis padres durante tiempo también me habían dicho, ¿no? Pues cosas de estas, lo que Dios puede hacer, ¿no? Pero yo no quería saber nada. Y hubo un día en donde, bueno, es más largo, pero hubo un día en donde pues dije, pues Dios, o sea, en mi desesperación, ¿no? Obviamente ya había tocado fondo, no tenía esperanza. Y era, pues Dios, lo que me han dicho mis padres, lo que estoy escuchando, si es verdad, pues por favor, sí, o sea, no sé cómo decir sí, vale, pues quiero, necesito esto porque o es esto o me muero, ¿no? Esta era mi realidad, ¿no? Y buah, no sé cómo expresar esto, pero en ese momento experimenté el amor de Dios, o sea, no sé cómo decir, yo recuerdo en ese momento de echarme a llorar y no por pena o no por lo que estaba viviendo, sino estaba llorando porque estaba sintiendo en mi corazón que alguien me estaba perdonando, ¿no? Que no sé, había muchas cosas que no entendía de Dios, pero notaba en mi corazón que no sé, que Dios me estaba regalando una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, pero estando Él conmigo, no sé cómo decir, ¿no? Y bueno, fue
un proceso y sigue siendo un proceso largo, o sea, perdón, un proceso precioso, pero un proceso en donde Dios comenzó a tratar mi corazón, ¿no? Con disciplina, con castigo, con muchísimo amor, como digo, me sentí perdonado, pero claro, yo no había sido obediente con mis padres en absoluto, entonces pues Dios empezó a decirme, mira, hay que... Estoy diciendo en forma figurada, no me lo dijo Dios hablado, ¿no? Pero mira, hay que obedecer, ¿no? Y bueno, fallé muchísimo, ¿no? Pero fueron mis padres también poniéndome cosas, pues por ejemplo, tenía una dependencia muy grande con el móvil y me lo quitaron completamente, ¿no? O con el internet, pues fuera, yo qué sé, cosas así que con el alcohol, con el tabaco, Dios hizo un milagro también, lo rompió, no tuve ninguna dependencia de un día a otro. Mis estudios que iban cada vez en peor, pues Dios los restauró por su pura gracia y pude seguir estudiando, ¿no? Cuando simplemente quería ganar dinero para gastarlo en droga y ya está, pues Dios restauró eso. Pero fue todo un proceso, ¿no? Y no sé, y Dios ha ido restaurando mi relación con mis padres. Ahora pues no es la que era para nada entonces. Dios lo restauró, Dios me dio una libertad preciosa que antes no tenía, que me sentía como esclavo, ¿no? Y Dios hizo el milagro de poder obedecer a mis padres, de poder pedir perdón. Jamás, ¿no? De mi boca no salía un perdón, me he equivocado, ¿no? Quizás un lo siento o algo así, pero no un perdón. Y Dios cambió todo eso, Dios me ha regalado una vida totalmente nueva, una vida en donde puedo ser, y esto lo valoro muchísimo, ¿no? Porque hoy en día pues también peco, hoy en día sigo cometiendo muchos errores, pero no sé, sé que puedo ir a Dios y decirle, Dios, perdón, o sea, por favor dame una nueva oportunidad porque he vuelto a no sé, a hablar como no tenía que hablar o a hacer algo que no tenía que hacer, pero perdóname, ¿no? Y Dios otra vez me restaura, ¿no? Y yo quiero agradarle, yo no quiero pecar, ¿no? Y es una relación muy preciosa que valoro mucho, la que Dios me permite con Él, ¿no? Y Dios me ha dado una esposa que jamás hubiera pensado tener, unos hijos, ¿no? Poderme casar. Tantas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Por su pura gracia, y que realmente pensando, como decía antes, en dónde podría estar hoy, pues podría estar totalmente arruinado, ¿no? Estaría totalmente arruinado, pero Dios me concedió arrepentirme, Dios me concedió darme cuenta de las barbaridades que estaba haciendo, de lo deshonesto, de todo lo que había en mi corazón, y pedirle perdón por todas esas cosas y pedirle ayuda, porque realmente y con esto acabo, había intentado salir de las cosas que estaba viviendo antes de convertirme de muchas maneras, hablando con mis amigos, viendo a ver cómo podía ser, o yo qué sé, no por mis fuerzas intentando hacer las cosas, pero no hubo ninguna forma, no me valieron nada de todas esas cosas, ¿no? Realmente lo único que me salvó la vida fue creer en Dios, y es verdad, y a partir de ahí es que Dios me tomó en sus manos, en sus brazos, y Dios restauró todo, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios por haberme mirado a un miserable como yo, y le doy toda la gloria a Él. Amén.